Hay una imagen que circula en internet que nadie ha podido explicar bien. Un grupo de caballos salvajes cruza una llanura al amanecer. Sus colores van del casi blanco al casi negro, con docenas de variaciones en el medio: dorado, gris azulado, rojo oscuro, manchado, atigrado. Todos pertenecen a la misma manada. Todos viven en el mismo territorio. Todos beben de la misma fuente. Y la pregunta que nadie hace es la que importa. ¿Por qué son tan distintos entre sí? La respuesta que la mayoría daría tiene que ver con azar, con mezcla, con lo salvaje que no sigue reglas. Es una respuesta que suena lógica, suena razonable. Está completamente equivocada. Lo que estás viendo cuando miras esos colores no es aleatoriedad. Es un registro, un archivo de 500 años de decisiones que nadie tomó conscientemente, pero que la naturaleza ejecutó con una precisión que ningún criador humano ha podido replicar. Cada color en ese pelaje es la respuesta a una pregunta que el ambiente hizo, y que ese caballo respondió sobreviviendo. El gen que sobrevivió no es el más bonito, es el más funcional. Y entender eso cambia todo lo que crees saber sobre el Mustang. Pues empecemos desde donde nadie empieza. El error más común que comete la gente cuando habla del Mustang es ese de asumir que es un animal que siempre estuvo ahí, que es nativo de Norteamérica en el sentido en que uno entiende nativo, que surgió en ese continente y nunca se fue. La verdad es más complicada y más antigua. El caballo evolucionó en Norteamérica. Eso no es opinión. Hay fósiles que lo confirman, registros que se remontan a más de 4 millones de años. El Equus, el género al que pertenece el caballo moderno, se originó exactamente aquí, en este continente. Cruzó hacia Asia y Europa a través del estrecho de Bering cuando eso era tierra firme. Colonizó el mundo y luego, hace unos 10.000 años, desapareció de América. Nadie sabe exactamente por qué. Las teorías apuntan al clima, a la cacería humana, a una combinación de factores que todavía se discute. Pero el resultado fue el mismo. El continente que había dado al mundo el caballo se quedó sin uno solo de ellos. 10.000 años de silencio. Y entonces llegaron los españoles. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en Veracruz con 16 caballos. No lo sabía. Nadie podía saberlo. Pero estaba devolviendo a este continente una criatura que había evolucionado aquí, que pertenecía a este suelo de una manera que ningún documento oficial podría certificar jamás. Esos caballos eran específicamente de líneas ibéricas, andaluces, barb norteafricanos, zorrayas portugueses, animales formados por siglos de selección en el Mediterráneo, en el norte de África, en la península ibérica. Animales ya adaptados a terrenos áridos, a climas extremos, a condiciones que el campo europeo más lluvioso no ofrecía. Ojo, eso es clave, porque cuando esos caballos comenzaron a escaparse, y escaparon desde los primeros años de la conquista, no encontraron un ambiente completamente extraño. Encontraron algo que genéticamente reconocían y se reprodujeron. Para el siglo XVII, había manadas de caballos salvajes en todo el norte de México y lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos. No decenas, miles, eventualmente millones. La pregunta es, ¿qué le pasó al color en todo ese proceso? Aquí está el dato que la mayoría no menciona. El color del pelaje en un caballo no es accidental, no es una variación aleatoria que aparece porque sí. Es el resultado de genes específicos, heredables, medibles, con nombres y funciones concretas que la ciencia identificó hace décadas. Mira qué curioso. Hablamos de colores de caballos como si fuera una categoría estética, una cuestión de gusto, y en realidad es bioquímica pura. Todo empieza con dos genes fundamentales. El primero se llama extension, se abrevia E. Es el que determina si el caballo produce pigmento negro o pigmento rojo. Una versión dominante del gen activa la producción de negro. Una versión recesiva la bloquea y el animal produce solo pigmento rojizo. El segundo se llama agouti, se abrevia A. Este gen trabaja sobre el negro.
Cuando está activo, restringe la distribución del pigmento negro hacia ciertas zonas del cuerpo, principalmente las extremidades y la crin, y deja el cuerpo con una tonalidad más cálida. El resultado de esa combinación específica es el bayo, el caballo marrón rojizo con patas negras y crin oscura. O sea, con solo esos dos genes ya tienes negro, alazán y bayo, los tres colores base del caballo moderno. Pero hay más. El Gen Cream modifica el pigmento rojo. Si tienes un caballo alazán y le agregas una copia del Gen Cream, obtienes un palomino, ese dorado con crines blancas que el cine convirtió en símbolo de algo épico. Dos copias del mismo gen, y el color se diluye tanto que terminas con un animal casi blanco, los llamados cremello. El Dun es otro. Este es, la verdad, el más antiguo. El gen Dun diluye el color base del cuerpo mientras deja los puntos primitivos intactos, la raya dorsal que recorre el lomo de la cabeza a la cola, las rayas en las patas que parecen de cebra, la marca oscura en los hombros que algunos llaman la cruz. Cuando un bayo tiene el gen Dun activo, el cuerpo se aclara a un beige dorado y los puntos primitivos se vuelven dramáticos, casi teatrales. El Roan es diferente a todos los demás. No diluye el color, mezcla pelos blancos con pelos del color base en proporciones que le dan al animal una apariencia casi metálica. Un bayo roano parece tener polvo de plata encima. Un alazán roano tiene ese tono rojizo que se llama rosillo. Un negro roano, el Blue Roan, el moro azul, es uno de los fenómenos más extraños que produce la genética equina. Un caballo que parece gris azulado bajo la luz del sol y casi negro en la sombra. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Todos esos colores que ves en una manada de Mustangs no son accidentes. Son combinaciones de variantes de esos genes que sobrevivieron 500 años de selección sin ninguna intervención humana. La naturaleza llevó ese mazo de cartas genéticas y apostó durante 5 siglos. Los colores que estás viendo son la mano que ganó. Pero para entender por qué ganaron esos y no otros, necesitas entender algo sobre el territorio donde todo esto ocurrió. El oeste de Norteamérica no es un ambiente. Son docenas de ambientes distintos, comprimidos en el mismo mapa. Tienes el Gran Cuenco, un desierto frío y árido donde las temperaturas en invierno caen por debajo de cero y en verano superan los 40 grados. Tienes las grandes llanuras, pastizales abiertos sin sombra, con vientos que secan todo en días. Tienes las montañas rocosas, cobertura vegetal densa, nieve en invierno, depredadores en las alturas. Tienes el desierto de Sonora entrando desde el sur, calor seco, poca agua, vegetación dispersa. Cada uno de esos ambientes hizo preguntas distintas. Y los caballos que sobrevivieron en cada uno respondieron de maneras distintas. En el desierto, el calor es el enemigo principal. Un caballo con pelaje claro refleja más radiación solar, pierde menos agua, mantiene la temperatura corporal con menos esfuerzo. El gen Dun, que aclara el cuerpo y conserva los pigmentos primitivos en zonas estratégicas, resultó ser una ventaja en esas condiciones. No es accidente que el Cougar Mustang, una de las manadas más aisladas del oeste de Oregón, sea conocida precisamente por sus colores Dun y Grullo, colores que lo conectan directamente con las líneas españolas del siglo XVI. En las zonas más frías y boscosas, la ecuación cambia. Un caballo más oscuro absorbe más calor solar en invierno. Un animal que puede generar calor con menos caloría es un animal que sobrevive mejor los meses de escasez. Y los patrones manchados, los pintos, los apalosas, tienen su propio argumento. La ruptura del contorno que produce un patrón de manchas puede confundir a un depredador a cierta distancia. No es infalible, pero en un ambiente de pasto alto, donde un puma puede acechar, cualquier ventaja es suficiente. En el oeste, el color no es estética, es estrategia. Nadie lo diseñó así. Nadie trazó un plan. Simplemente, los caballos que tenían el color equivocado para su ambiente morían un poco más rápido. Y los que tenían el color correcto vivían un poco más. Y transmitían sus genes. Y eso, multiplicado por 500 generaciones,
produce lo que ves hoy. La selección natural como artista, con siglos de tiempo y millones de sujetos. Hay algo aquí que me cuesta explicar sin que suene raro, pero los datos lo sostienen. Las manadas de mustangs no son una sola población, son islas. Cuando la gente piensa en caballos salvajes, imagina un flujo continuo de animales que se mueven y se mezclan a lo largo de todo el territorio. Y eso ocurre, en parte. Pero también ocurre lo contrario. Hay manadas que llevan generaciones, algunos siglos, prácticamente aisladas en sus territorios, y ese aislamiento produce algo extraordinario. Funciona exactamente como una isla en el océano. Cuando una población se separa de las demás y se reproduce solo entre ella misma, los genes que ya tiene se consolidan. Las variantes que existen en esa manada se vuelven dominantes. Las que no están, no pueden aparecer de la nada. El resultado son manadas con identidades genéticas tan distintas que los investigadores pueden identificar el origen de un caballo individual con solo analizar su ADN. Los Kieger Mustangs de Oregón son el ejemplo más citado. Viven en un área relativamente pequeña, han tenido poco contacto con otras manadas durante décadas y su genética refleja de manera inusualmente pura la herencia de las líneas españolas del siglo XVI. Colores dun y grullo predominantes, estructura corporal que recuerda al caballo andaluz, rayas primitivas en las patas. Personalmente, creo que esa es la parte más desconcertante de todo esto. No la genética en sí, sino lo que implica. Que hay animales en el oeste norteamericano que son más cercanos a los caballos de la conquista que cualquier caballo en España hoy. Que esas manadas aisladas conservaron algo que el mundo domesticado perdió. Cada manada es un experimento evolutivo que nadie planificó y nadie supervisa. Los Pryor Mountain Mustangs, en la frontera entre Montana y Wyoming, son otro caso documentado. Esa manada lleva siglos en las mismas montañas, con un acceso limitado a otras poblaciones. Sus colores dun primitivos son tan consistentes que los investigadores los usan como referencia para estudios sobre ancestría equina. Y luego está Sun Wash Basin, en Colorado, un territorio que sí ha tenido más mezcla, donde llegaron caballos de trabajo soltados por colonos europeos en el siglo XIX, y la diversidad de colores es completamente diferente. Más azarones, más pintos, más variación visible. El mapa del oeste está escrito en el pelaje de los Mustangs. Hay una historia que circula entre criadores de caballos criollos en el norte de México. Nadie puede confirmarla con un documento, pero todos la repiten. Dice que una manada que vive en la Sierra de Chihuahua desde hace más de 150 años nunca ha producido un caballo blanco, ni uno, y que los viejos de la zona dicen que el cerro no los deja nacer así. La explicación real, claro, no tiene nada de misterio. El blanco tiene desventajas termorregulatorias en ese microclima específico, y el gen que lo produce sencillamente no se transmitió en esa manada. Pero la historia sobrevivió de todas formas, porque los humanos hacen eso. Le ponemos narrativa a lo que la naturaleza hace en silencio. Y aquí es donde la historia se complica. El color más abundante en las poblaciones silvestres de mustangs no es el más llamativo, no es el dorado del palomino, no es el azul metálico del moro, no es el manchado que Hollywood convirtió en ícono. El color más común es el bayo. Espera, necesito ser más preciso aquí. Cuando digo bayo, no hablo de un color específico y uniforme. Hablo de la familia completa de colores que combinan cuerpo marrón rojizo con crin y cola oscuras y extremidades más oscuras. Bayo claro, bayo oscuro, bayo dun con raya dorsal, bayo con mezcla de roan. Esa familia domina las poblaciones silvestres y la razón es exactamente la que ya describimos. El bayo es el equilibrio perfecto entre camuflaje y regulación térmica en la mayoría de los ambientes del oeste. No es demasiado claro, no es demasiado oscuro. Funciona en desierto, en llanura, en montaña media. Los colores más comunes no son los más bonitos, son los que menos mueren. Eso es lo que nadie quiere aceptar, porque contradice algo muy arraigado en la estética humana.
Nosotros asociamos rareza con valor. Un palomino es especial precisamente porque hay pocos. Un pinto llama la atención precisamente porque rompe la norma. Pero la selección natural no tiene opinión sobre lo que es bonito, solo sobre lo que funciona. El Mustang que imaginas, ese caballo manchado de blanco y negro que galopa en los amaneceres del cine del oeste, existe, pero es minoría. La mayor parte de las manadas está compuesta por animales de colores que en una subasta no llamarían la atención de nadie. Bayos, alazanes, castaños. Los sobrevivientes sin glamour. Y mira qué curioso, son precisamente esos los que llevan el registro genético más intacto. Los colores que los criadores humanos desecharon por comunes son los que la naturaleza seleccionó como confiables. Hay un detalle que los libros ignoran. Los caballos de líneas ibéricas que llegaron con los conquistadores no fueron los únicos que alimentaron las manadas silvestres. Durante el siglo XVIII y especialmente el XIX, los colonos europeos que se expandieron hacia el oeste trajeron otra clase de caballos, animales de trabajo, percherones, Clydesdales, drafts de distintas líneas, caballos más grandes, más pesados, construidos para jalar arados y cargar cargas, no para galopar. Algunos de esos animales escaparon, otros fueron soltados deliberadamente cuando ya no eran útiles, y entraron al reservorio genético de las manadas. El efecto más visible fue la aparición y expansión del Roan en poblaciones que antes no lo tenían. El gen Roan estaba más presente en las líneas de trabajo europeas que en las ibéricas, y cuando esa sangre se mezcló con la de los Mustangs, comenzó a extenderse. Los roanos de las llanuras no son el mismo caballo que los roanos de las montañas del norte. Genéticamente, tienen historias distintas, orígenes distintos, adaptaciones distintas. El color superficialmente parece el mismo, el gen que lo produce es el mismo, pero detrás de ese gen hay centurias de selección en ambientes completamente diferentes. La fuerza de los caballos que construyeron América ahora corre libre. Eso es real, no es una metáfora. Y entonces llegamos al punto central. La selección natural no es el único proceso que está modelando a estos animales hoy. Las manadas de Mustangs en territorio estadounidense están bajo la administración del Bureau of Land Management, el BLM, que tiene autoridad legal para regular sus poblaciones. Las sequías son más frecuentes, los pastizales tienen menos capacidad. La competencia con el ganado doméstico por el agua y el pasto es permanente, y el BLM hace redadas. Periódicamente captura caballos y los retira de las manadas para controlar el tamaño de las poblaciones. Los caballos capturados van a corrales donde se les ofrece para adopción. El problema, y aquí está el conflicto real, es que los criterios de captura no son genéticos. No hay un equipo evaluando qué individuos son portadores de variantes genéticas raras o ancestrales que conviene preservar. Se captura por número, por logística, por el terreno disponible ese día. Lo que eso significa en términos concretos es que hay manadas donde la diversidad genética está disminuyendo, no por selección natural, sino por intervención humana no dirigida. Donde variantes de color que tardaron generaciones en consolidarse pueden desaparecer en una sola redada. La libertad tiene un precio, y muchos no sobreviven para pagarlo. No es un problema sencillo. Las manadas sí necesitan manejo. En territorio finito con recursos finitos, una población sin control se come su propio futuro. Pero el manejo que existe hoy no está diseñado para preservar la diversidad genética que hace al Mustang lo que es. Ese, la verdad, es el conflicto que nadie resuelve, el que no tiene final limpio. Espera, porque hay algo más. Los colores primitivos, los dun, los grullo, tienen una característica que los separa de todos los demás. Son el único grupo de colores en el que la genética del Mustang puede conectarse directamente con caballos prehistóricos. El gen dun no es solo un modificador de color, es una de las variantes más antiguas que se conocen en la genética equina. Los análisis de ADN antiguo, extraído de fósiles de caballos de la edad de hielo en Siberia, en Europa, en Norteamérica, muestran que el dun
era el color dominante antes de la domesticación. Eso por sí solo ya es raro. Pero lo que sigue es lo que no me deja tranquilo. Cuando los humanos comenzaron a domesticar caballos, hace unos 5.500 años en las estepas del Asia Central, empezaron también a seleccionar por colores. Los registros arqueológicos muestran que los primeros caballos domésticos empezaron a mostrar variantes que no existían en las poblaciones silvestres o que eran extremadamente raras. Los Tobiano, los Spotted, los Sabino, colores que resultan atractivos a la vista humana pero que en la naturaleza son, en el mejor de los casos, neutros y en el peor, desventajosos. O sea, la domesticación es literalmente el proceso por el cual los humanos comenzaron a reemplazar los colores que la selección natural había refinado durante millones de años, por los que a ellos les parecían bonitos. Y los Mustangs son, en parte, la reversión de ese proceso. 5 siglos sin selección humana, y las poblaciones silvestres empujaron de regreso hacia los colores que el ambiente prefiere, el bayo, el alazán, el dun. No completamente. La mezcla con caballos domesticados dejó variantes que persisten, pero la tendencia está ahí. La naturaleza, dada la oportunidad, empuja hacia lo que funciona. Algunos Mustangs no solo son salvajes, son ancestrales. Bueno, recapitulemos, no con una lista, con lo que esto significa en conjunto. El Mustang es un animal con una historia de origen que casi nadie cuenta correctamente. Vino de Europa en el siglo XVI, sí, pero los caballos que lo forman venían de líneas cuya adaptación a terrenos áridos y climas extremos ya estaba grabada en su genética. Y cuando esos caballos se reprodujeron sin supervisión humana en el oeste norteamericano, comenzaron a responder al ambiente de la única manera que los animales saben responder, sobreviviendo o no. Los colores que existen hoy en las manadas silvestres son el resultado de ese proceso. No son bonitos por casualidad, son bonitos porque sobrevivieron. Cada gen de color que persiste en esa manada pasó el filtro más brutal que existe, 500 generaciones de un ambiente que no da segunda oportunidad. El bayo domina porque el bayo funciona en la mayoría de los ambientes. El dun persiste porque es el color más viejo que existe en la genética del caballo, un fósil visible que los cuerpos de estos animales todavía cargan. El Roan apareció cuando la sangre de trabajo llegó al reservorio y encontró su propio nicho. Y las manadas aisladas, los Kieger, los Pryor, los que viven en rincones del norte de México sin nombre oficial, guardan algo que el mundo domesticado perdió hace siglos. Variantes genéticas que en los criaderos humanos se consideraron inútiles o simplemente aburridas y que la selección natural consideró esenciales. Un ganadero de Sonora me contó hace tiempo que había visto una manada cruzar un arroyo seco antes de una tormenta. Algo que ningún pronóstico marcaba, ningún veterinario hubiera anticipado. Los caballos lo sintieron antes y cruzaron. Dijo que no sabía si era instinto o qué era, pero que lo que vio esa tarde le cambió lo que pensaba que sabía sobre qué significa saber algo. No es ciencia, pero tampoco es solo un cuento. Hay algo en estos animales que 5 siglos de selección humana no han podido borrar. Algo que el desierto y la montaña y la llanura grabaron en su biología de una manera que ningún criador humano ha logrado replicar, porque ningún criador humano puede replicar 500 generaciones de presión real. El gen que sobrevivió no es el más elegante, no es el que ganó concursos ni el que aparece en los carteles del rodeo, es el que todavía está ahí cuando se acaba el agua. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se detuvo a descubrir. No el color favorito, no el más bonito, sino lo que el color significa, que en el cuerpo de un Mustang hay un registro de 500 años de decisiones que ningún ser humano tomó conscientemente, pero que determinaron qué vive y qué no en uno de los ambientes más exigentes del mundo. Si esto te pareció tan desconcertante como a mí, cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene manadas enteras que todavía nadie ha contado.